El texto de hoy se encuentra en Romanos 5. Os animo a buscarlo. Lo vamos a leer juntos. Dicen así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. En verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta mayor razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta mayor razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como el reino del pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Estamos estudiando el libro de Romanos como iglesia y hoy vamos a hablar de las consecuencias de la justificación y de la gracia. Carta del apóstol Pablo a los romanos escribe más o menos sobre el año 56 después de Cristo. El emperador Nerón llevaba un par de años reinando, 16, 17 años que tenía de edad. Y ya hay comunidades cristianas por todo el Mediterráneo. Pablo escribe desde Corinto, seguramente, no desde una cárcel como en tantas otras
epístolas. Y nuestro pasaje, no sé si te has fijado, que empieza con un por lo tanto. A lo mejor otras versiones dice a la luz de o en consecuencia. Hay 4 de estos en consecuencia principales en el libro de Romanos y hay gente que incluso divide el libro en base a estos por lo tanto. Párate, ¿qué acabas de leer? En base a lo que acabas de leer, todo esto. En Romanos 3:20, en el 5:1, en el 8:1 y el 12:1, si los quieres mirar luego. Es obligatorio leer lo que viene justo antes. Y justo antes, como predicó Benjamín la semana pasada, leíamos en el 4, 24 y 25, dice: Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y aquí leemos que empieza a la luz de esto, ya que hemos sido justificados. Permíteme hablarte muy brevemente de la justificación. Vamos a hablar de las consecuencias de la justificación, pero a modo de resumen. Me gusta hablar de la justificación usando la analogía del currículum vitae. Me imagino que todos aquí tenemos un currículum vitae, has tenido que ir a buscar trabajo en algún momento, te habrán dicho que no en muchos sitios, como a mí, pero al final tienes que ir con un documento que acredita que vales para algo, que tienes estudios, que tienes alguna cosilla, que algo que te acredita vocacionalmente de que eres digno de estar ahí en la entrevista e incluso de que te abran la puerta y te dejen entrar y tener el trabajo, ¿no? Así funciona la vida con todo. Tenemos un currículum vitae, algo que nos acredita, que dice yo soy válido, yo valgo para esto, ya sea para entrar a la universidad, ya sea para un trabajo, ya sea para una oposición, para una beca, para lo que sea, hasta para conseguir esposa. Vas a tener que pasar unos cuantos requisitos y demostrar que tienes lo que vale. Mucha gente piensa que con la religión es igual. Tienes que currártelo. Tienes que demostrar que vales, que eres suficientemente bueno, que has trepado lo suficiente, que has peleado con dragones para ser digno del paraíso, de la salvación, de la iluminación, de lo que sea, de que Dios te diga, venga, vale, en base a tu currículum, te dejo pasar. Pero los primeros 3 capítulos de la Carta de Romanos nos dicen, sobre todo el capítulo 3, que todo el currículum de todos es penoso, que no vale, que con eso no entramos a la justicia perfecta, que nadie tiene la capacidad, la acreditación espiritual o moral de ser aceptado, que caemos todos por los suelos, no nos acepta ni en la entrevista. Y Pablo nos dice que Dios nos va a dar otro currículum, porque con el nuestro no entramos, no es posible. Y nos da un buen currículum, un poquito mejorado, un poquito de maquillaje, no, nos da un currículum perfecto, que no lleva tu nombre, lleva el nombre de Jesús. Y dice que por medio de fe en Jesús, el currículum de Jesús pasa a ser tuyo. Los logros de Jesús, las victorias de Jesús, las obediencias de Jesús, todo lo que Jesús ha hecho, todos sus logros, todas sus medallas que no tienen parangón, pasan a ser tuyas. Que con ese currículum se te abren todas las puertas. Es como borrar el nombre de Jesús y poner el tuyo, Andy, currículum perfecto, a ver quién me cierra una puerta. Eso es la justificación. Eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. ¿Sabes? La justificación es mucho más que el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es negativo, es decir, te perdono el castigo, te perdono la deuda. Es negativo. La justificación es en positivo. Te voy a dar algo que no te mereces. Misericordia es no darte lo que te mereces y gracia es darte lo que no te mereces. Uno es no ir a la cárcel. El otro es darte el premio de Príncipe de Asturias. ¿Ves la diferencia? Dios nos ha perdonado toda nuestra basura, toda nuestra maldad y porquería y nos ha dado una nueva identidad en Cristo.
Es increíble que Dios esté haciendo eso con nosotros. Se adquiere por fe, no por nada que tú puedas hacer o mejorar. Y es una locura. Significa que en Cristo, si tienes el currículum de Cristo, cuando Dios te ve, ve a Cristo. Cuando Dios te ve a ti, ve el currículum de Cristo. Esa es tu nueva identidad si estás escondido en Cristo. Es increíble. Dios te ve a ti y a mí a través del currículum de Cristo. Y no hay mejor. Ahora, ¿cómo afecta esto a nuestra vida? De esto va el pasaje de hoy. A la luz de esta verdad de que hay justificación, no solo perdón, justificación, ¿qué pinta tiene eso? ¿Cómo se vive a la luz de eso? Significa que tu estado y el mío es el mismo que el del Hijo con el Padre. Eso es el Evangelio y eso es la gracia, darte lo que no te mereces. Por tanto, ¿qué pinta tiene? Y hay 7 cosas que vemos en este pasaje. 7 cosas que son una absoluta transformación. En el versículo 1 dice que tenemos paz con Dios. Número 1, paz con Dios. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Realizarse, alcanzar sus objetivos, dejar una huella en la historia, dejar un legado a tu familia, llegar lejos, cambiar este mundo, crear de un nombre un legado. Es la mayor necesidad avanzar tecnológicamente, es tener una estabilidad económica. ¿Qué buscas por encima de todo? ¿Qué te mueve en esta vida? ¿Qué te levanta por las mañanas? La necesidad número 1 del ser humano tiene que ver con nuestra condición, con el diagnóstico del problema del ser humano. Que según el apóstol Pablo es que estamos condenados, separados de Dios, porque nos hemos independizado de Él y hemos traído la ruina espiritual, moral, física, relacional a todos los niveles sobre nosotros y sobre este mundo. El mal que hemos generado en nosotros mismos y en los demás, en este mundo que nos rodea. Que vivimos infectados de este cáncer llamado pecado, que nos genera vergüenza, nos genera culpa y nos genera un estado de separación. Necesitamos perdón. Es la mayor y principal necesidad del ser humano. No es educación, no es leyes, no es autorrealizarse, es perdón. Y solo cuando tengamos ese perdón habrá paz. Que es una palabra preciosa, ¿verdad? Irene, en griego. La elegí junto con mi mujer para mi hija. Me encanta. La paz que Dios nos da. Es una paz profunda, es una paz real. Pero a veces pasamos muy rápido por esta palabra. Es paz con Dios, que significa paz contigo mismo y paz con los demás. Y en ese orden. ¿Sabes? La primera vez que yo experimenté esta paz, que la Biblia llama extraterrestre, que no es de este mundo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es algo que nada más te puede dar y que tú no puedes generar. La primera vez que la experimenté fue cuando tuve un encuentro con Jesús real a los 7 años. Cuando me explicaron el Evangelio, me explicaron lo que Jesús hizo en la cruz, sentí la presencia de Dios ahí, le entregué mi vida, a la mañana siguiente iba flotando al cole y sentí una paz que jamás había experimentado en mi vida, hasta el día de hoy. Lo he experimentado muchas veces, pero es un estado perpetuo de paz con Dios, de saber que estás en paz. Pero, ¿sabes? No es simplemente un sentimiento, aunque lo puedes sentir. No es simplemente un estado mental, aunque esta paz trae calma a tus tormentas mentales y ilumina tu mente. No es simplemente paz la ausencia de conflicto o la no agresividad, aunque tiene la capacidad de calmar el animal que llevas dentro. Paz, porque es Pablo el que está hablando y son judíos los que están hablando. No se entiende como el día de la paz, de la no guerra, se entiende como shalom. Y shalom va mucho más allá de un sentimiento, de un estado mental o de la ausencia de conflicto. Tiene que ver con la integridad plena, completa del ser humano,
con un mundo donde hay equilibrio en todas las relaciones, dentro, fuera. Es relaciones que están en su sitio. Es salud integral y bienestar, tal y como Dios lo había diseñado. Eso es Shalom y eso es la paz de la que Pablo está hablando, no del Día Internacional de la Paz, que celebramos en el cole. Lo importante de esta paz es que no la generas tú. Muy importante, no la generas tú. Aparte de la psicología hoy nos dice que sí la puedes generar, pero eso es otra cosa. La genera Dios que está dentro de ti. Y claro que las verdades nos afectan y que al creer las verdades y lo que pensamos afectan nuestros sentimientos. Claro que sí. Saber que estás perdonado, que eres justo delante de Dios, genera sentimientos de paz y salud enormemente. Está demostradísimo que la fe cristiana trae salud mental. Las mejores mentes y más sanas son las de los creyentes practicantes. Las segundas mejores salud mental son las de los ateos practicantes, pero la tercera, los que peor salud mental tienen, son los creyentes no practicantes, porque viven un desdoblamiento de personalidad. Creen una cosa, pero viven otra totalmente distinta. No hay una conexión entre lo que creen y lo que viven. Pero la fe cristiana trae muchísima salud mental. Significa que ya no hay enfermedad, pero está comprobado que tiene unos efectos increíbles. Hablamos también de que Dios interrumpe tus tormentas con su paz. Yo lo he experimentado. Sé que muchos aquí también. Hablamos de que Dios interrumpe un ataque de ansiedad, que Dios interrumpe cuando no puedes dormir, que Dios interrumpe tu agresividad, tus ganas de guerra, tus ganas de bronca, que Dios es capaz de interrumpir el pecado y las tormentas con su paz, como nada ni nadie puede hacer, porque es real, porque es una persona, no es una idea. La presencia del Espíritu Santo, de lo que se habla en el versículo 11, dentro de ti, genera una paz que nada más puede generar. Él es real y tiene poder para transformarte. Tienes ese tipo de paz. La segunda cosa que vemos en el versículo 2 dice, tenemos acceso a esta gracia, acceso al favor de Dios como hijos. Escucha, ignora la basura de tu corazón, que te engaña cada 2 por 3. Aférrate a la realidad de que en Cristo eres hijo amado, hija amada. Y da igual cuántas veces la pifies, cuántas veces peques, da igual lo lejos que te vayas de casa, lo mucho que apestes a comida de cerdo. Si eres hijo amado en Cristo, eso no lo cambia ni Dios, porque lo ha hecho Él. Y ha dicho que el que es suyo, Él no lo pierde. Papá está de tu lado. El Rey del universo es tu papá. Quiere bendecirte. Gracia significa regalo, es darte cosas extras. No darte lo que te mereces, es darte lo que no te mereces. Y se nos dice que Dios reina en el trono de gracia y que tenemos acceso directo, igual que Jesús, al Padre, la segunda persona de la Trinidad, a la primera persona de la Trinidad. Tú y yo tenemos acceso al Padre que quiere darnos cosas buenas porque nos ama. Insisto, regalos. No lo que te mereces, regalos. Es el trono de gracia. Es un regalo. Es un extra. Dice, no tenéis Jesús porque no pedís. Cuando pedís lo hacéis mal. A ver qué pides. Pero papá quiere darte regalos. Quiere que disfrutes de la enorme gracia, de la sobreabundante gracia, como dice este pasaje, en tu vida. No estamos hablando de evangelio de prosperidad. Estamos hablando de la gracia que va acorde con lo que Él piensa que es bueno para ti. Y no siempre va a ser dinero. Lo que Él piensa que es bueno para ti. Y es que a veces nos falta imaginación incluso. No sabemos ni imaginar qué es mejor que el dinero, o qué es mejor que esa moto, o esa relación, o eso que queremos tanto. Él tiene regalos aún mejores de gracia. Lo tercero que vemos en el versículo 2 dice, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.
gozo en la esperanza de la gloria de Dios. Es esa resurrección, esa nueva vida que nos espera. Ahora mismo vivimos en el ya, pero todavía no. Hemos sido salvos, pero vamos a ser salvos. Hemos resucitado con Cristo de alguna forma misteriosa, pero va a ocurrir físicamente y completamente en la nueva creación. Tenemos una resurrección muy emocionante. Donald Carson dice: no estoy sufriendo nada que una buena resurrección no pueda arreglar. No estoy sufriendo nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Se va a arreglar todo. Esa es la esperanza que tenemos. Escúchame, sé que lo hemos dicho en otras ocasiones, no son flotar en nubes, es una resurrección física, es una nueva creación física, es un planeta físico, es una nueva tierra y nuevos cielos. No te vas a pasar la eternidad echando de menos los juguetes de este mundo. Va a haber mejores juguetes, va a haber mejor acceso a la presencia de Dios, va a haber la gloria de Dios, pero es física también, porque Él ha creado y los cielos cuentan la gloria de Dios. Pues van a ser aún más fascinantes. Avatar se queda corto. No te vas a pasar la eternidad echando de menos lo físico, porque Jesús ha resucitado físicamente y nos promete cuerpos físicos y una nueva tierra física. Va a molar mucho más. Y eso es una esperanza que puede ayudarte a levantarte cada mañana, sobre todo cuando te toca sufrir. Es una esperanza futura que transforma tu presente. Lo vas a notar más cuando sufras. Vamos al versículo 3. La cuarta cosa de una vida a la luz de la justificación es que también hay gozo en nuestros sufrimientos. Y aquí me voy a parar. Sufrimientos o tribulación, algunos dicen. ¿Sabes? El cristiano se acerca al sufrimiento de manera distinta. ¿Cómo debe un cristiano acercarse a la vida con sufrimiento? ¿Vale? Hay dos cosas que no son. No es masoquismo y tampoco es estoicismo. Las menciono porque las veo a mi alrededor, también en cristianos, también cuando me miro en el espejo a veces, porque escuchamos a muchas voces y hay toda una competencia de ideas y se nos cuelan. ¿Qué quiere decir Pablo con gozo en el sufrimiento? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Hay una versión un poco psicótica del masoquismo, que es deleitarse en el sufrimiento, pero hay una versión un poco más light, a lo mejor más cercana a nuestra realidad, ¿no? A veces podemos enfocarlo de esta forma. Es esa idea de que el sufrimiento nos da un estatus especial, de que por sufrir, bueno, que generamos un pobrecito, y eso me da privilegios, y eso me da, oye, cierto, no sé, pedigrí. A mí me tienes que tratar un poco especial, porque yo no soy normal. Es que si tú supieras por lo que yo he pasado, es que nadie podría entender todo lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido no lo debería vivir nadie. Es que, nada, no es normal, lo mío no es normal, todo lo que he sufrido, ¿no? Y a veces, hoy, nos aferramos a esto, a estas, bueno, sí, muletas, y casi construimos incluso nuestra identidad en este victimismo, que nos hace más especiales. Y podemos disfrutar eso, porque al final te puedes construir una identidad incluso. Una especie de, no sé, medallas de honor, ¿no? La Biblia no dice que disfrutemos del sufrimiento, sino que podemos encontrar gozo en el sufrimiento. Hay algo, hay una fuente de gozo que va en paralelo, que a pesar del sufrimiento podemos también encontrar gozo, pero no es necesariamente por el sufrimiento. ¿Ves la diferencia? Y no es que lo busquemos tampoco. Otra forma es el estoicismo, esa idea de a mí me resbala todo, bueno, a mí yo tengo la piel muy dura, a mí lo que me echen yo lo aguanto, pero yo en realidad a mí no me afecta eso. ¿Sabes? Con algunas cosas puede que eso sea así, pero esa actitud tiene más que ver, si tiras de ahí, eso tiene más que ver con el budismo que con el cristianismo. El budismo te dice no desees nada, no ames para no sufrir, desvincúlate de todo. Y así nada te afectará. Y totalmente cierto. Ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso a los Jedi no se les permite amar. Porque el amor te lleva al deseo, el deseo te lleva a los celos, el celo, y así acabas en el lado oscuro.
Tiene mucho sentido, porque amar implica sufrir. C.S. Lewis, que reflexionó mucho sobre esto, él dijo: amar es hacerte vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón será herido y quebrantado. Si quieres mantener tu corazón intacto, no se lo des a nadie. Evita cualquier atadura, enciérralo seguro en un cofre de egoísmo, pero en ese cofre seguro, oscuro, sin movimiento, sin aire, cambiará. No estará roto, sino que se hará irrompible, impenetrable e irredimible. Cuando miras a Jesús, Dios hecho hombre, perfecto, vemos a un hombre de 33 años que llora un montón. Él es el amor personificado. Y llora por amor, porque le importa. Él no se está desvinculando, al revés. Lo ve todo. Cuando mira a su alrededor siente compasión. Ve tu problema, ve mi problema, ve masas. Le preocupa todo. Ama más, no menos. Se vincula más, no menos. Y eso es lo que hace el cristianismo. Te expande el círculo, te dice, todo importa, todos importan. Ama a todos, ama a Dios, ama a los demás. Y Dios te da esta fuente de amor. No es desvincularse, es amar más y eso implica sufrir más. Porque ahora de repente todo el mundo es responsabilidad tuya, en el sentido sano de eso. El indigente, hay que amarle. El que está lejos, al que no te aporta nada, te toca amarte y vas a sufrir, te van a hacer daño. No estamos llamados a desvincularnos, sino a amar y eso implica sufrir. Piensa, por ejemplo, en Job. Perdió sus hijos, sus posesiones, todo. Se rasga las vestiduras, se afeita la cabeza, se echa cenizas, se pone a gritarle a Dios. Y la Biblia dice, y en todo esto, Job no pecó. Llorar, gritar, quejarse es la actitud correcta ante un mundo roto y ante el pecado y el sufrimiento. Y se puede no pecar. Y muchos cristianos a lo mejor le dirían a Job, oye, estás demasiado atado a las cosas, ¿eh? O le dirían, oye, ama un poco más a Dios y menos a tu familia. O ora más, lee más. No pecó. Porque esa es la respuesta correcta. Se puede llorar. Y es la respuesta. Pero también se puede llorar y a la vez tener gozo. Porque Jesús tenía gozo y a la vez lloraba. Dios llora y Dios tiene gozo. El gozo es real y marca una enorme diferencia. ¿Sabéis qué le molestaba mucho al emperador Nerón? Cuando recogían los trozos de los cristianos torturados y comidos por los leones en el Coliseo, algunos todavía, las cabezas de los cristianos, algunos todavía tienen sonrisas. Morían cantando a Cristo. ¿Quién muere así? ¿Quién muere cantando y lleno de alegría? Viendo cómo se comen a tu hijo, viendo cómo se comen a tu mujer, viendo cómo te van a despedazar a ti, y estás cantando y teniendo gozo. Escucha, no era masoquismo ni nada de eso. Es que en paralelo puede haber un gozo porque tu vista está puesta en otro sitio. Puedes llorar, puedes sufrir, pero hay una fuente que está por encima y que lo cambia todo. Todos los apóstoles fueron ejecutados, excepto Juan. Mateo fue despellejado. Pablo, quien escribe, le cortaron la cabeza. A Pedro le crucificaron al revés. Andrés, crucificado en X. Felipe, torturado hasta morir. Bartolomé y Matías, quemados vivos. Y sin embargo, no pararon de hablar de un gozo. El sufrimiento no tiene la última palabra. El sufrimiento dice que produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y eso es algo que transforma también la forma en que te enfrentas al sufrimiento, que sabes que en manos de Dios, aún tu sufrimiento, Dios está trabajando para moldearte a la estatura de Cristo. Y eso también modifica la forma en la que te enfrentas al sufrimiento. Tim Keller dice, tu fe en el Evangelio se mide por tu capacidad de tener gozo en el sufrimiento. Insisto, no por el sufrimiento, sino un gozo que va en paralelo. Porque la muerte no tiene la última palabra. Porque puedes perderlo todo y sentirte lleno. ¿Tienes algo tan sólido y tan firme como este tipo de fe en Jesús? ¿Has experimentado la justificación, la salvación de Dios que lo transforma todo?
aún en las peores circunstancias que te puedas imaginar. En quinto lugar, se nos dice que tenemos seguridad eterna en Cristo. Cuando nada ni nadie te puede quitar lo que tienes en Cristo. Cuando nada y nadie puede alterar tu estado de hijo amado en Cristo. Tienes seguridad eterna gracias a lo que Él ha hecho, no a lo que tú has hecho. Y eso no te lo quita nadie. En sexto lugar, versículo 5 dice, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y en el versículo 11 nos regocijamos en Dios. Amor y presencia de Dios mismo. Esto es lo que nos regala la justificación. ¿Sabes? Dios es el mayor gozo que vas a poder experimentar en la vida, aunque no tengas nada más. Podría haber conseguido nuestro estatus de justo ante el Padre y dejarlo ahí. Nos veremos en el juicio final. Pero decide hacer mucho más porque está interesado en una relación con nosotros, no simplemente en pasarnos de un estatus de condenado a un estatus de perdonado o justificado. Todo esto es porque nos ama y quiere una relación, y había que solucionar eso primero. Viene a llenarnos de vida y de amor. Corrie ten Boom, superviviente del campo exterminio nazi, que ayudó a esconder judíos, ella dijo: nunca me di cuenta de que Dios es todo lo que necesitaba hasta que Dios fue literalmente lo único que tenía. Es esta idea de que si tienes a Jesús, lo tienes todo. Esta idea de que puede que no tengas ni un euro en el bolsillo y te sientas la persona más rica del mundo, que tengas cáncer terminal y te sientas más lleno de vida que nunca, que te sientas más solo y abandonado por cada ser humano en este planeta y aún así tener intimidad, como querrían muchísimas parejas con Dios. Intimidad, llenura y comunión, como nada ni nadie te puede dar. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Y por último, la séptima cosa de una vida justificada, la reconciliación. Reconciliación. Versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y retoma en el versículo 10, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados. ¿Eres amigo o eres enemigo? No hay medias tintas. No hay simpatizante. ¿Eres amigo o eres enemigo de Dios? Jesús mismo lo comenta así. Benny nos leía. ¿Estás condenado o estás en Cristo? Y hay un castigo que fluye de todo esto. Dios no va a mirar para otro lado. Él no puede meter nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestros vicios, nuestro odio, este zoológico que llevamos dentro, como dice el psiquiatra Pablo Martínez, debajo de la alfombra. Sería el juez más corrupto. Pero nos ofrece perdón y justificación por amor. Y te cuento una historia que escuché recientemente. Había un conductor de autobús, colegio, el bus escolar. Iba bajando por una montaña, una cuesta súper empinada, y de repente se da cuenta de que con el autobús lleno, los frenos fallan. No puede ir hacia un lado porque está la valla y hacia otro lado, caída en vertical enorme. Tiene dos opciones. Decide tirar para adelante, pero se recuerda que al final de la montaña hay una curva cerrada imposible. Va a salir volando. Pero justo antes de la curva hay un pequeño desvío que da a una puerta, a una valla de un prado. Dice, mi única esperanza es atravesar esa puerta y cruzar el prado y salvar la vida de todos estos niños. Según se acerca a la valla, consigue bajar a toda velocidad, todo el mundo gritando. Y antes de reventar la valla, se da cuenta de que hay un niño sentado encima de la valla. Tiene que decidir, ¿sacrifico al niño para salvar la vida de todos estos? ¿O pongo en riesgo la vida de todo el autobús por salvar a este niño, ¿no?
finalmente cruza la valla con baches y consigue que el autobús siga en pie y salva la vida de todos. Cuando los padres llegaron, súper agradecidos, preguntaba al policía, ¿dónde está el conductor? Queremos agradecérselo, ha salvado la vida. El policía dijo, no, es que está en shock. Y los padres dicen, claro, está en shock, lo entendemos. Y el policía dice, no lo entienden, está en el hospital, en estado de shock, en urgencias. Porque el niño que estaba sentado en la valla era su hijo. Esto es lo que ha hecho Dios por ti y por mí. Ha estado dispuesto a sacrificarse a sí mismo, sacrificar a su hijo por salvarnos a nosotros. Pero, ¿sabes? Hay una gran diferencia. La historia no es del todo 100% certera. No es un autobús de niños inocentes que te inspiran dar la vida o te inspiran salvarles. ¿Y si el autobús está lleno de reos y prisioneros con pena máxima? Pederastas, ladrones, mentirosos, asesinos, violadores. Romanos 3 nos dice que el autobús de la humanidad no es uno de gente inocente bonita, por la que todo el mundo estaría inspirado para morir, sino condenados, pecadores, que no inspiran el sacrificar nada. ¿Sabes? En las películas de superhéroes, Superman, Batman, llega ese momento en el que deciden, ¿me entrego por la humanidad o no? ¿Me sacrifico? Y les vienen imágenes de abuelitos paseando, o niños pequeños, o la rubia guapa de la película, ¿no? Y por ellos dicen, bueno, merece la pena, ¿no? Pero ¿quién piensa en Thanos? ¿O quién piensa en el Joker? ¿Por ellos merece la pena sacrificarse? Por el Joker uno diría que le aplaste un autobús. Y sin embargo la Biblia nos dice que tú y yo, y todos somos el Joker. Hemos sembrado y creado caos, destrucción y oscuridad en este mundo. Tenemos la pena máxima y es lo que nos corresponde. Y aún así Dios entregó a su Hijo. Porque Dios miró más allá de nuestro pecado y nuestra oscuridad y nos amó a pesar de lo que somos y que estamos condenados. Y esa es la locura del amor de Dios, esa es la locura de la gracia sobreabundante de la que está hablando este pasaje. Que no eres la rubia de la película, eres el Joker y aún así Dios estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Es una locura, no hay religión, no hay ideología, no hay nada que se le parezca. Pero este es el amor imparable de Dios. Nos da justificación, perdón, salvación, reconciliación, gozo, su presencia que lo cambia todo. Estos son los beneficios. Y por eso Martín Lutero dijo que estos son los versículos más felices de toda la carta de los romanos. Y termino. Es en base a esto que tenemos este pasaje ahora, donde Pablo compara a Adán con Cristo. Es un pasaje, puede parecer un poco tangencial, pero es que fluye y es precioso artísticamente. Son tres párrafos donde se compara a Adán con el segundo Adán, con Cristo. Y son 3 versículos cada uno, del 12 al 15, donde se nos presenta a Adán y se nos presenta a Cristo. Del 16 al 18, donde se contrasta a Adán con Cristo. Y en el 19 al 21, donde se compara y se muestra la superioridad de Cristo con Adán. Adán es el responsable del pecado y de la muerte, pero Jesús es el responsable del perdón y de la vida. Adán trajo la desobediencia y Cristo la obediencia. Adán la maldición, Cristo la bendición. Adán representa la vieja naturaleza, Cristo la nueva naturaleza. Adán el pecado, Cristo el regalo. Adán el antiguo pacto, la ley que muestra que estamos condenados. Y Cristo el nuevo pacto, la gracia que muestra lo grande que es Él y cuánto nos ama. Por un hombre entró la condenación, por un hombre entró la salvación. Y es precioso, literariamente también lo que hace Pablo ahí. ¿Cómo ocurre esto? No voy a meterme muchísimo. Algunos dirán, no es justo que por el pecado de uno todos tengamos que pagar. Pero, ¿sabes?
deja claro aquí que en Adán estábamos todos pecando. Y hay diferentes formas en las que se puede entender. Se puede entender de forma temporal, porque Dios es atemporal, pero se puede entender también como que Él es el representante de todos. Se puede entender como que todos en realidad estamos hechos de lo mismo que Adán y hubiéramos sido nosotros, habríamos hecho exactamente lo mismo. Pero otra forma es de entender que cuando un presidente de un país firma un acuerdo de ley o un tratado, todos estamos atados a ese tratado y Adán es nuestro representante. En un contexto de la antigüedad donde el concepto era mucho más comunitario, cuando uno falla, todos fallan. Leemos en la conquista de Josué, de Canaán, cuando se les dijo no toméis nada del tesoro de los paganos y uno toma, dice Israel ha pecado y todo el pueblo de Dios va a ser juzgado porque uno ha pecado. Serían fácilmente 500.000 de personas. Pero es esta idea de que si has tolerado esto, eres responsable también. Es esta idea de que todos en Adán hemos pecado, hemos contribuido a la independencia de Dios. Claramente todos hemos pecado y estamos separados de Dios por nuestras propias acciones también. Pero sabes, aquí no termina la historia. Si fuera esa la mala noticia, sería horrible y no habría salvación. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es mostrándonos cómo Cristo es 1000 veces mejor, cómo Cristo deshace todo eso, cómo Cristo es superior, cómo Cristo es el segundo Adán con el que te vas a querer identificar. Deja al primero que nos ha metido en el gran lío, todos estábamos ahí, y únete al segundo Adán, porque en él hay salvación, perdón y vida eterna. Dios ha provisto de una opción que es el perfecto, es Jesús. Él es Salvador y Él deshace toda la oscuridad que veníamos trayendo con Adán. Tienes esa paz, tienes esa reconciliación que tanto le ha costado a Jesús. Recuerda, eres amigo o enemigo. No hay medias tintas. O aceptas la justificación de Jesús en la cruz o tendrás que justificarte tú en el juicio final. ¿Vas a ir con el currículum de Adán o vas a ir con el currículum de Cristo? ¿Cuál crees que te va a abrir la puerta? Tienes que elegir. ¿Sabes? El día que estemos ahí, en el juicio final, va a ser muy triste ver a personas sacar su currículum y decir, que me lo he currado. Mira lo que dice aquí. Cuando la respuesta es tan devastadora. ¿Y qué has hecho con mi hijo? ¿Y para qué sacrifiqué a mi hijo? ¿Para qué dejé que le arrollara el autobús de la justicia, de la condenación, en tu lugar? Has insultado a Jesús, has insultado a Dios, has vivido como si no contara, como si fuera un panoli. Has vivido toda tu vida como si Dios fuera un adendo, como si Dios fuera irrelevante, como si Dios y su sacrificio fueran irrisorios. El insulto es enorme. Y esa es la razón, como nos leía Benny en Juan 3. Aquel que rechaza al Hijo ya está condenado. No tiene que ver con si has mentido en la declaración de la renta, no tiene que ver con si has sido un adúltero, no tiene que ver con no tiene que ver con todos los pecaditos pequeños, tiene que ver con tu enorme insulto al amor de Dios que te lleva a la condenación. ¿Cómo vas a mirar cara a cara a Dios y decirle, ¿has visto mi currículum? Quiero animarte a que si tú hoy estás todavía aferrado a tu currículum pensando que con eso tienes algo que hacer ante el gran insulto que todos hemos cometido ante Dios y su amor, quiero animarte a que te quites la venda de los ojos, a que abraces a Cristo, a que despiertes a la realidad del amor de Dios y lo que te está ofreciendo, que no tiene parangón. Permíteme orar. Señor Jesús,
Gracias por tu amor. Gracias por tu justificación. Gracias porque a través de ti y solo en ti, poniendo nuestra fe en ti, porque no hay nada ni nadie más, podemos siquiera acercarnos a ti, Dios nuestro. Tú eres el héroe, tú eres el Salvador, tú eres la única esperanza, tú eres el que lo ha hecho todo. Tú eres el perfecto, el obediente, el verdadero Adán. Tú eres en quien ponemos nuestra confianza hoy. Sabemos que el día del juicio final no tendremos ninguna esperanza, ninguna oportunidad si estamos fuera de ti. Llévanos a ti, danos fe para abrazarnos a ti, aferrarnos a ti y no soltarnos de ti. Te damos toda la gloria, te damos las gracias, te alabamos porque solo tú eres Dios.